Incluso desde su planificación, un interés en aunar dos aspectos muy importantes: el compromiso institucional con la causa de las migraciones y el refugio, con la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas, y el compromiso del activismo de la gente de la calle, como todas esas personas que estamos aquí. Si esa ha sido la intención de este congreso desde su planificación, desde su inicio, yo creo que contamos hoy con una persona que aúna estos dos aspectos, porque Juan Hernández Zubizarreta es activista, y así quiere que también lo presentemos, pertenece a Ongi Etorri y también, Refugiato At, también pertenece a la caravana Abriendo Fronteras. Entonces él practica el activismo, digamos, que es algo muy necesario en esta causa, como todos sabemos. Pero además es profesor de la Universidad del País Vasco, profesor de Derecho, y también ha reflexionado mucho sobre algo muy importante en este congreso: las causas de la situación que están viviendo las personas migrantes y refugiadas, las características que enmarcan esta situación. Y las personas que estamos aquí, que hemos participado en la caravana Abriendo Fronteras, pues hemos tenido la suerte de que nos haya podido ilustrar en el autobús, porque se aprovecha bastante el tiempo en la caravana, por decir una característica más positiva de la caravana. Se aprovecha bastante el tiempo, y como hay muchas horas de autobús, pues él subía al autobús y nos hablaba de estos temas, del neofascismo, de la necropolítica, y todo eso nos ayudaba a entender mejor lo que estábamos viendo, lo que estábamos viviendo. Por supuesto, nos da fuerza también para la denuncia, para la lucha, y eso es lo que va a hacer hoy también aquí: intentar darnos argumentos, intentar enmarcar la realidad de las migraciones y refugio en este mundo globalizado en que vivimos, intentar que entendamos por qué ocurre lo que está ocurriendo, por qué no se respetan los derechos humanos. Y por eso quiero aprovechar simplemente un momentito para volver a hablar de la caravana Abriendo Fronteras, que ayer ya se aludió a ella, porque creo que es un lugar donde aunamos eso, la denuncia y la reflexión. Es decir, una denuncia fundamentada, en definitiva, la movilización y la reflexión. Y este congreso también nos va a dar muchos argumentos y mucha fundamentación para nuestra lucha. Ya sabéis que está formada la caravana es una plataforma, en definitiva, por más de 200 organizaciones que pretenden como objetivo fundamental la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas, y exigir el cumplimiento de las leyes internacionales que consagran esos derechos, que existen pero que no se cumplen. Por eso se traslada a esos lugares donde esos derechos se violan sistemáticamente y de una manera flagrante, como pueden ser las fronteras, y se ha ido desplazando a diferentes fronteras. Este año va a dirigirse a los Balcanes, y tiene también, yo creo que, otro objetivo fundamental, y eso se vive cuando se participa en ella, que es apoyar a las organizaciones que están allí a pie de frontera, ayudando a las personas migrantes y refugiadas. Y eso también nos da bastante fuerza para seguir trabajando. Es fundamental en la caravana esa reflexión, como digo, es fundamental ese conocimiento que vamos adquiriendo de la realidad, para que eso después se convierta también en acción. Entonces animo a todas las personas que están aquí, y después volveremos a hablar de la caravana para animar a las que vengan más tarde a que se sumen a este movimiento que cada vez se está haciendo más amplio y que cada vez va siendo más internacional. Ya el año pasado nos acompañó la caravana migrante, y supongo que este año algunas más. Después hay personas que a lo mejor pueden informar un poco más sobre ello. Y bueno, paso a presentar a Juan, porque además vamos con un poquito de retraso. Como decía, Juan Hernández Zubizarreta es profesor de la Universidad del País Vasco, es investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina, es autor de diferentes libros y artículos de opinión sobre empresas transnacionales, migraciones y derechos humanos, es colaborador del Tribunal Permanente de los Pueblos, es activista de Ongi Etorri Refugiato At, y también, como decía, de la caravana Abriendo Fronteras. Él va a intentar enmarcar su conferencia en el contexto del Congreso y de las conferencias anteriores, y nos va a hablar de todos estos temas, de la crisis civilizatoria económica, nos va a hablar de la desregulación y las consecuencias que esta desregulación tiene, de la violencia estructural que existe, de los migrantes económicos y políticos y las situaciones que están viviendo. Y bueno, pues todo esto lo va a compartir con nosotros para que después haya un debate animado. Así que
damos la palabra. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos y todas. Lo primero, dar las gracias a quienes han hecho posible este congreso y, bueno, especialmente me vais a permitir a mis compañeros y compañeras de Caravana Abriendo Fronteras, que sé que han dedicado muchísimas horas para que este congreso pueda llegar, bueno, a tener luz en estos momentos, ¿no? Y también os agradezco a todos los que estáis aquí, porque no deja de ser un sábado muy temprano de la mañana, y bueno, encantado de estar en Valladolid y poder intercambiar ideas con todas las que estáis aquí, ¿no? Bien, yo, antes de entrar en el contenido de la charla, quisiera hacer dos reflexiones previas. La primera es enmarcar mi intervención en un congreso, yo creo, muy potente, porque yo conozco a muchos de los que han participado. Me consta y seguro que se han trazado los distintos elementos, ¿no?, que conllevan los desplazamientos forzados. Yo lo que voy a intentar es, utilizando el símil de un puzzle, ¿no?, cuando se gustan hacer puzzles de muchas piezas, muchas veces una pieza sola no te dice nada. Te dice cosas, pero no del todo, ¿no? Necesitas que las piezas estén juntas. Cuando están juntas tenemos el dibujo. Por esto es lo que yo voy a intentar, ¿no? Hacer un poco un recorrido en ideas fuerza, que no pueden desarrollarse completamente, que nos permitan ver la lógica del dibujo general de los desplazamientos forzados, ¿no? Comprobar que el puzzle con fichas aisladas no se entiende bien. Cuando está todo junto podemos entender un poco por qué, y adelanto mi hipótesis central, ¿no? ¿Por qué estamos en una fase histórica del modelo económico y político que podríamos hablar de destrucción de derechos humanos, ¿no?, como categoría que se va imponiendo? Y esto responde a algo, a una lógica, que es la lógica de lo que yo pretendo comentaros por la vía del puzzle. Es cierto que, bueno, es muy ambicioso lo que pretendo y por tanto va a ser en una estructura un poco más teórica, pero, como os digo, de ideas fuerza para intentar dar contenido, o más que contenido, para intentar dar lógica, ¿no?, al conjunto de charlas que se han podido impartir acá. La segunda cuestión es el título, ¿no? Si veis la palabra necropolítica, la necropolítica es un concepto que el profesor Membe, ya en el 2006, acuña, un profesor de Camerún, que yo creo que en el mundo de los desplazamientos forzados se está reinterpretando, porque él lo trata dentro de la lógica, como él dice, ¿no?, hablando de Europa, del carácter de la larga noche postcolonial africana, ¿no? Ahí él incorpora este concepto, un concepto que lo que quiere decir es, bueno, como el poder político y las élites tienen el derecho de decidir quién sirve, quién no sirve, quién tiene derecho a vivir y quién no tiene derecho a vivir. Este es un poco su concepto, que yo creo que, reubicado en el mundo de los desplazamientos forzados, conecta esta palabra de necropolítica con otras palabras que el mundo del activismo social en distintas partes del planeta y también del mundo académico está empezando a acuñar, ¿no? Palabras muy fuertes y palabras lingüísticamente extrañas, pero la palabra necropolítica de la mano de necrocapitalismo, necrofrontera, crimigración, palabras que en realidad lo que nos quieren decir que es que, así como muchos pensamos, ¿no?, que el modelo del capitalismo y el patriarcado en su gestión ha provocado históricamente efectos de destrucción en muchos seres, en estos momentos estamos en una fase diferente. Es la palabra, el necro, la muerte, está formando parte conceptual del propio terrorismo. En estos momentos el capitalismo, en su propia esencia, en su manera de entender, por la crisis civilizatoria en la que se mueve el modelo, lleva en su propio concepto la idea de la muerte, la idea de la destrucción. Esto nos debe servir para entender por qué hay tantas miles y miles de personas en los márgenes de la sociedad, cuando no en la destrucción de la muerte. Esta es una primera hipótesis, ¿no? Hay quien todavía nos dice que el Mediterráneo, el Sáhara, México, los eritreos en Arabia Saudí, etcétera, etcétera, de inmigrantes con condiciones como en Libia de destrucción total de derechos, que son excepciones. Esta es la reflexión de fondo de la necropolítica. Son excepciones. Son excepciones de un modelo democrático que tiene fallas. O ya no son meras fallas un modelo democrático y empiezan a extenderse los comportamientos y, por lo tanto, a deteriorar, a descomponer la propia caracterización del modelo y la propia caracterización de la democracia. Esto conecta con los espacios neofascistas, pero esta es un poco la idea
de hablar de necropolítica, ¿no? Hablar unido a estos conceptos de necrocapitalismo. Bien, la tercera cuestión que yo os quería comentar es, yo lo voy a tratar en 4 grandes bloques, un quinto del que ya habéis hablado, pero si tengo ocasión y hay tiempo, me gustaría poder hablar un poco de la acción social y cómo el activismo social y académico cómo puede interferir, ¿no? en el desarrollo de los desplazamientos forzados. Bien, el PowerPoint que vais a tener no va a ser un PowerPoint más que a modo de esquema, porque como os digo, es un elemento conceptual que voy a intentar llevar adelante importante. Bien, la primera idea, entrando tal y como aparece en el esquema, haría referencia a la crisis civilizatoria. Bien, antes de entrar en la crisis civilizatoria, y ya lo habéis tratado, hablar de los efectos de lo que está ocurriendo con los desplazamientos forzados, es decir, con personas, con nombres y apellidos. Esto es lo que yo quiero subrayar. Lo que en algunos lugares yo he aprendido de incorporar la metodología del dolor, creo que tenemos que hacerlo. Es decir, lo que está ocurriendo en el Mediterráneo, en la frontera sur, ahora mismo, ¿no? La violencia que se está ejerciendo en Grecia, en las islas, con personas que no han hecho absolutamente nada, en la ruta de los Balcanes, en todo México, lo que está ocurriendo con los eritreos pobres que intentan llegar a Arabia Saudí, donde el Mundial parece que va a llevarse adelante, destrucción de derechos importantísima, personas que no tienen nombre, según el modelo, que no tienen verdad, que no tienen justicia, que no tienen reparación y que además sigue habiendo repetición. Esto debemos interiorizarlo. Si vosotras y vosotros habéis perdido a algún ser querido en algún momento, sabéis perfectamente la destrucción emocional que uno sufre. Esto es lo que están sufriendo millones y millones de personas que directa o indirectamente están sufriendo descomposiciones de derechos. Por tanto, no son solamente números, no son solamente conceptos teóricos. Estamos hablando de verdadera destrucción y dramas de personas, insisto, con nombres y apellido, que el modelo y el sistema usurpa. No sabemos, ¿no?, cómo se llaman. Yo recuerdo en una audiencia del Tribunal Permanente, en Palermo, donde un médico italiano lloraba porque acababa de atender a un joven que tuvo que certificar su muerte en suelo italiano por hambre. Suelo italiano por hambre y por desnutrición. Pero no sabía ni cómo se llamaba, ni de dónde era, ni sabía a qué familiar avisar, porque esta persona no existía. Esto es un elemento que nos debe contextualizar cualquier análisis de lo que estamos hablando, porque si no, la idea de humanidad la perdemos, y perdiendo la idea de la humanidad, yo creo que perdemos muchísimas cosas. Por tanto, la pregunta primera es el por qué, ¿no? ¿Por qué está ocurriendo esto? El porqué de fondo. El porqué de fondo, a mi parecer, es una crisis civilizatoria que pasa del modelo político, económico y social. Crisis civilizatoria es, queremos decir, un concepto que va más allá de una mera crisis económica, de una mera crisis medioambiental, de una crisis de derechos humanos, de una crisis de cuidados, de una crisis de la democracia, que son crisis que de alguna manera empastan unas con otras y construyen un concepto más profundo de crisis civilizatoria. Esto quiere decir que no basta con recuperar la economía para salir de lo mal que estamos, sino que los procesos de recuperación van más allá de estas meras crisis yuxtapuestas, ¿no? Todas ellas se imbrican, se entrelazan. Y creo que podemos hablar de esta idea de civilizatoria profunda que en estos momentos padece el planeta con mayor intensidad en unos lugares que en otros. Esta crisis civilizatoria tiene un perfil sin duda económico, tiene un perfil patriarcal y sin duda es el capitalismo. Sabéis que en estos momentos pasa por momentos de dificultad, tiene dificultades de reproducir todo el excedente financiero que tenemos y además tiene problemas reales del límite físico. Hasta ahora el modelo capitalista no ha entendido que la economía está intrincada en la naturaleza y el planeta está diciendo basta ya del expolio que de alguna manera está sufriendo. Desde este punto de vista, entrando en lo primero, ¿no?, y simplemente como idea fuerza, yo creo que el modelo económico, como digo, tiene dificultades de reproducirse. El círculo virtuoso que nos han explicado en las facultades de producir, invertir, generar rentabilidad, empleo y consumo, no funciona. Tiene dificultades para llevarse adelante. Además, la economía productiva está intrincada en una trilogía
que viene como un gran mazo sobre el modelo económico, ¿no? Es la idea del estancamiento, o sea, hay dificultades de crecer, una grandísima deuda con inestabilidad financiera y una profundísima desigualdad. Esto, de alguna manera, es como, además, la economía productiva clásica se encuentra, de alguna manera, atrapada por un modelo financiarizado que es típico de esta situación que vivimos. La especulación es total, el modelo financiero no produce nada, no crea nada, no reparte nada, pero controla toda la riqueza. Lo que hace fundamentalmente el sistema financiero es apropiarse de lo que ya existe. Nos encontramos con cosas difíciles de entender, ¿no? Que antes, difícil no hablar del coronavirus, pero el coronavirus está haciendo que haya gente que esté ganando muchísimo dinero en el proceso de especulación. Esto es un drama de la economía que está absolutamente desacoplada del devenir de los derechos humanos, ¿no? Y esta economía, como digo, es una economía profundamente especulativa que además captura territorios, captura democracias y hace que ante determinadas crisis sanitarias o de cualquier tipo, el poder especulativo obtiene beneficios. En realidad, se mercantiliza desde el punto de vista financiero y productivo la vida. La vida es elemento mercantilizado, ¿no? Lo que es colectivo queda subordinado a la idea de la acumulación de riqueza, de mucha riqueza, en muy poco tiempo. Pero además lo que ocurre es que este modelo económico, como digo, está intrincado en la naturaleza. Y aquí aparecen factores que hay que tener en cuenta. No una crisis medioambiental. No estamos en una crisis medioambiental, estamos en algo muchísimo más fuerte, ¿no? Estamos en una ruptura y crisis profunda de los ecosistemas. Esto hay muchísimos teóricos que lo defienden y activistas y que ya los propios gobiernos han tenido que aceptarlo y que nos lleva a una situación realmente complicada. Además, las energías fósiles, el petróleo, está en el límite del petróleo y la tasa de retorno de los barriles de petróleo ahora es mucho menor que la de antes. Si esto añadimos límites en el propio agua, en el líquido agua como límite que va a ser un elemento de lucha para obtener este recurso natural, nos encontramos, como dice Naredo, ¿no?, en una crisis humanitaria silenciosa que va avanzando. Es como si la Tierra no puede abarcar todas las ansias del modelo de globalización económica. Y la Tierra ha dicho basta, y el modelo económico capitalista se encuentra con esta gran dificultad. Una economía productiva con dificultades de crecer, un modelo especulativo que condiciona el desarrollo de lo productivo y una crisis ecológica, medioambiental y límite de los fósiles que hace que el sistema pase por muchísimas dificultades. Y ahí viene la idea de conectarlo con los desplazamientos forzados. Realmente, si las élites quieren seguir manteniendo su tasa de acumulación de beneficio, siguen queriendo extraer la plusvalía de la gente, de la naturaleza, si la tarta tiene dificultades de crecer, pero siguen queriendo mantener sus tasas codiciosas de beneficio, las élites, esto va a llevar ¿a qué? A que se extremen la violencia y las prácticas contra las gentes, contra la naturaleza y contra el propio territorio. Este es un poco el telón de fondo, ¿no? Las dificultades, insisto, de que la tarta crezca. Si la tarta tiene dificultades de crecer por el ecosistema, por la especulación, pero las élites están acumulando riqueza, como sabéis el 1% tiene mucho más que el 99% en grandes cifras internacionales, si quiere seguir acumulando, va a tener que extremar las prácticas, insisto, contra la gente, contra la naturaleza y contra lo común, contra los bienes colectivos. Si hablamos de los desplazamientos forzados, yo solamente me voy a parar en la expresión contra las personas, porque podríamos hablar de otras cuestiones, ¿no? Podríamos hablar de cómo los acuerdos de comercio o todas las políticas económicas, en el interior, por ejemplo, de la Unión Europea, donde todavía tenemos algo de estado de bienestar en política pública, el modelo tiene claro que en el estado de bienestar de política pública quiere intervenir para obtener tasa de beneficio. Esto nos explica la pelea contra las pensiones, la pelea contra la sanidad pública, la pelea contra la educación. Ahí hay negocio, porque esta es la esencia del modelo del capitalismo actual, ¿no? Mercantilizar absolutamente todo. Todo se puede comprar y vender. Y en ese todo se puede comprar y vender, los derechos humanos quedan absolutamente ladeados de una lógica de acumulación sin ningún tipo de límite que se expresa jurídicamente
dictamos una facultad de Derecho, en un blindaje absoluto del derecho de propiedad. Por lo tanto, como lo tenéis recogido en la filmina, ¿no?, el capital y las transnacionales se lanzan a una destrucción de derechos para querer aumentar su proceso de acumulación. El segundo punto que yo quisiera hacer referencia es, por tanto, a la crisis de los derechos humanos. En este proceso de que la tarta no puede crecer y quiere mantenerse la tasa de beneficio de las élites, se expresa con dureza las prácticas contra los derechos humanos. Y se expresa en tres estadios, en tres grandes categorías. La primera es muy conocida, ¿no?, y es la que hace referencia a la explotación, cuya expresión jurídica es la desregulación. ¿Y de qué hablamos? Si nos referimos a nuestro entorno, no es difícil entender que la explotación, es decir, la obtención de la plusvalía en tasa de beneficio que se obtiene de la explotación de trabajadores y trabajadoras, se expresa con un sistema jurídico de desregulación muy fuerte. En el mercado de trabajo, muchos de vosotros, los jóvenes, si sabéis cómo está el mercado de trabajo, antes del mercado de trabajo, dentro de la relación laboral del contrato de trabajo y en la salida del mercado de trabajo, nos encontramos con que la desregulación es sostenida y absolutamente clara. Desregulación, que quiere decir pérdida de derechos laborales para la mayoría de los trabajadores. Esta es una tendencia general en el planeta, que la Organización Internacional del Trabajo nos lo dice todos los días. Esta es una tendencia con mayor o menor intensidad en función de la capacidad de respuesta, no en función de la lógica de bondad de los detentadores de poder. Es de la capacidad de confrontación y de resistencia. Pero lo que es evidente es que se está produciendo este factor de pérdida de derechos antes de la relación, y ahí está la gente joven, dentro, en todo lo que hace referencia a salario y condiciones de trabajo, y fuera, en lo que hace referencia al modelo de pensiones y otras cuestiones. No es extraño y sorprende tener que explicar en estas fechas 2020 que en Europa, que en el Estado español, que en nuestra tierra, el trabajador y la trabajadora pobre es una categoría asentada. Y esto es gravísimo. Es que tú vas a trabajar, trabajas una multitud de horas y además eres pobre. Esta es una caracterización relativamente novedosa, que por cierto, en otros latitudes del planeta, quienes nos movemos con el Tribunal Permanente y con otros lugares, hace tiempo que está consolidada. Está en el mercado del trabajo, pero está consolidada además con categorías que nos recuerdan a la literatura de Dickens, ¿no?, a la revolución industrial, a la contractualización de la relación, porque la idea de eliminar las mediaciones en la relación de trabajo es manifiesta. Los sindicatos, la negociación colectiva y la huelga tienden a ser eliminados o achitados en esta relación laboral y también como tendencia a lo largo del planeta. Se elimina la mediación, aparece la relación individual y el proceso de acumulación y de obtención de tasa de beneficio aparece como muy manifiesto. Pero en otras latitudes se consolida, y fijaros lo que voy a decir, y lo dice la Organización Internacional del Trabajo, el trabajo infantil, se consolida el trabajo esclavo, se consolidan categorías, ¿no?, de lo que podríamos hablar una feudalización de las relaciones de trabajo, o si queréis, volver a la revolución industrial en muchísimas de estas relaciones laborales. Por lo tanto, se produce la combinación de la relación laboral en los países enriquecidos, pero también en los países empobrecidos, con distintas categorías e intensidades, pero sí aparece que el fenómeno de la explotación por pérdida de derechos vía desregulación se va generalizando. Además, si eres mujer en este lugar y en este contexto, el patriarcado se alía con el capitalismo y las mujeres sufren doble discriminación en la relación laboral en cualquiera de sus antesalas, pero sufre también un continuo, ¿no?, y una reafirmación de la división sexual del trabajo de cuidados, donde el Estado va abandonando con los cuidados sus políticas de intervención y aparece que la mujer tiene que regresar a la vida familiar. Parece que la mujer sufre por la vía de un patriarcado muy agresivo, como os digo, una embestida muy fuerte en sus derechos laborales. Esto lo podíamos extender a los feminicidios, que tiene otra caracterización propia, pero que nos coloca en este primer factor de desregulación. Claro, o sea, aquí colocamos a los migrantes. Los fenómenos de explotación de los migrantes son subidos de tono. Quienes conocemos cómo está el campo, ¿no?, cómo están las mujeres migrantes en La Fresa, en Almería,
cómo están las mujeres trabajadoras migrantes como empleadas de hogar, en todo lo que hace referencia al cuidado de nuestros mayores que el Estado abandona como política pública, en determinados servicios, es decir, lugares donde los migrantes aparecen tremendamente funcionales al modelo. Luego hablaremos en qué caracterización jurídica, pero aquí habría que ubicar claramente en este primer punto de desregulación a las personas migrantes subrayándolo mucho, ¿no? Y aquí habría que meter las palabras del ministro, ¿no?, el señor Escrivá ayer, que nos daba pistas que te colocan en una situación, todavía habrá que esperar qué quiere decir, pero muy complicada, ¿no? Él hablaba de los migrantes diciendo dos cosas: tiene que ser una migración legal y ordenada. Palabras que a quienes estamos en estos temas nos produce muchísima alerta, porque no sabemos lo que quiere decir legal y ordenada. Mejor dicho, sí lo sabemos, ¿no? Quiere decir contraria a los derechos humanos. Habrá que esperar a lo que dice. Pero luego dice otra cuestión muy importante respecto a los migrantes trabajadores. Él ayer decía: en función del mercado de relaciones laborales, en función de nuestras necesidades, les aceptamos o no les aceptamos. Y segunda, puro utilitarismo. En función de nuestro envejecimiento, nos pueden resultar rentables. Da miedo. Es una propuesta vieja. Es una propuesta que seguimos pensando que el trabajador o inmigrante pobre que huye del expolio de sus tierras por parte del modelo colonial se va a encontrar que solamente va a ser útil en nuestras relaciones laborales si es útil para nuestro modelo y si de alguna manera tiene una capacitación alta. Por lo tanto, el migrante pobre, sin esa capacitación, va a volver a encontrarse con los muros simbólicos y legales, me temo, de lo que el señor Escrivá tendrá que ir explicitando, ¿no?, en el desarrollo normativo que vaya llevando adelante. Pero el segundo punto, y avanzando, de la explotación y desregulación es, y el volumen sube, ¿no? Y el suben y aparece la expulsión y expropiación. En realidad esto es lo que ya Harvey lo ha expresado, ¿no?, que es la expulsión por desposesión. Mirad, a lo largo del planeta, y esto creo que ya lo ha tratado algún compañero en alguna de las ponencias, pero a lo largo del planeta, la necesidad de que las empresas transnacionales obtengan beneficios y necesiten recursos, ¿sí?, que los países enriquecidos no tenemos, por ejemplo el recurso energético, por ejemplo el petróleo y los distintos recursos minerales, se establece una lógica claramente colonial en fórmula, digamos, del 2020, que se expresa en forma de contratos de explotación de empresas transnacionales, acuerdos de comercio, reglas de comercio de la Organización Mundial, directrices de las políticas financieras, etcétera, etcétera, que realmente buscan un objetivo: aterrizar en los países donde existen recursos y donde el territorio y las personas se convierten exclusivamente en valor de cambio. A partir de ahí se produce la expulsión de millones de personas, porque estas transnacionales prefieren el recurso natural, la obtención de beneficio, que el respeto a los territorios, a las comunidades y a las gentes. Y por eso aparecen las empresas del petróleo, de minerales, de la agroindustria, del turismo, con un mito neoliberal muy clásico: van allá a generar riqueza y todo el mundo va a ganar, van a ganar ellos y vamos a ganar nosotros. La realidad es absolutamente otra y no hay más que evaluar los impactos de los acuerdos de comercio. La realidad es empobrecimiento de sectores, de millones de personas, de pueblos enteros, que sus tierras son utilizadas para el recurso natural que necesitan los países enriquecidos. En mi tierra, en el País Vasco, no tenemos recursos naturales, todo viene de fuera. Viene de fuera el elemento energético. Y ese de fuera, hay que subrayar qué quiere decir de fuera. Porque cuando luego decimos que el migrante le vamos a aceptar si es un migrante cualificado y si es un migrante que no afecta a nuestro mercado de trabajo, por favor, pensemos. ¿Y los recursos naturales de dónde vienen? ¿A quién se los quitamos? ¿Quién gana? ¿Qué tasa de beneficio se paga? Y esto es enlazar las fichas del puzzle en una categoría conjunta. No se pueden aislar y decir solamente vamos a aceptar un tipo de migración cuando el recurso natural lo estamos aceptando de todas formas. ¿Os imagináis que los países empobrecidos decidan que a los países cultos, entre comillas, y civilizados europeos nos cierran las fronteras a los recursos naturales? Y por cierto, y esto lo hago por mi tierra en estos momentos, nos cierran la salida de basuras. ¿Sabéis cuánto duraría? 15 días, un mes, porque no tenemos recursos naturales y porque nuestras basuras nos van comiendo, como el conflicto que tenemos ahora en nuestra tierra, ¿no? Como a la contra, queremos que entren recursos naturales baratos, expoliados,
quitados a sus legítimos propietarios para que las transnacionales hagan negocio y la mecánica del modelo capitalista pueda funcionar. Entran los recursos naturales, expulsamos las basuras y no dejamos entrar a la gente. Esto es puro colonialismo. Colonialismo en versión 2020. A partir de ahí, con las personas, cuando estas transnacionales llegan, se producen dos fenómenos, ¿no? Dos fenómenos. Uno es el intento de inmovilizar y neutralizar a las personas en el lugar de su territorio, donde les están expulsando y quitándoles sus tierras. Es una primera fase, intentar neutralizarles y dejarles estáticas, pero eso no ha podido ser y ahora se han producido desplazamientos del horror. La gente sale porque donde está por daños ecológicos, y esto no me paro porque sé que en una ponencia se ha hablado al respecto, ¿no? Daños ecológicos y medioambientales, que la gente no puede vivir en sus tierras, o por expolio y expulsión de sus tierras, por turismo, por minería, por petróleo, por agronegocio, hace que estas personas, además no pueden ser retenidas en una posición estática de la movilidad, salen y se produce el desplazamiento forzoso, yo le suelo llamar del horror. Por cierto, desplazamiento forzoso, que básicamente es interno dentro de los países, un poco entre países, y que es mínimo desde el punto de vista cuantitativo, el que da el salto, ¿no?, a los países enriquecidos a países de la Unión Europea. Por lo tanto, esto nos encontramos con el fenómeno de la expulsión y expropiación. Aquí tampoco me paro, habría que hablar toda la guerra por los recursos, las guerras estratégicas, y fijaros que las grandes guerras que ahora se mueven, detrás están los recursos. Siria, hay una guerra del agua, ¿no?, hay una crisis climática, pero también es un lugar geoestratégico. Quienes tenemos años nos acordamos de la invasión de Irak, lo que está ahora ocurriendo con Irán, etcétera, etcétera. Es la guerra por los recursos, porque la tarta no puede seguir creciendo. Hay que seguir buscando recursos cada vez más difíciles y a la vez esta tarta quiere seguir manteniendo sus beneficios las élites y por tanto golpean y aprietan de una manera muy coercitiva sobre los derechos de las mayorías sociales. Pero había un tercer elemento de volumen. Es decir, no solamente a la gente se le explota en su relación laboral y se desregula quitándole derechos, a la gente se le expulsa de sus tierras y se le expropia, con un concepto de expropiación jurídico que el modelo reinterpreta siempre. En las facultades de Derecho la expropiación, quienes tenemos años también, ha ido unida a la expropiación de los ricos en favor de los pobres. Ese es un concepto jurídicamente muy complicado porque los procesos de expropiación, pregunten ustedes a los ayuntamientos del cambio, a los gobiernos del cambio, que han intentado golpear mínimamente en los elementos de propiedad. Los procesos de expropiación son muy complicados. Sin embargo, el modelo ha reinterpretado la idea de expropiación y lo que sí se hace es una expropiación de los derechos de la gente, por medio, como os digo, de expulsiones. Pero fijaros, he hablado de las expulsiones en los lugares donde las transnacionales obtienen recursos. Pero la lógica de la expulsión es una lógica más generalizada. Nos están expropiando recursos a todos y cada uno de los aquí presentes del planeta por la vía de la deuda externa. La deuda externa es una manera, una deuda ilegal que está expropiando recursos porque la pagamos la mayoría de la ciudadanía del planeta en favor de élites financieras que exclusivamente especulan. Especulan y especulan en una lógica de acumulación de deuda, que es un elemento de expropiación de los bienes de las mayorías sociales utilizado por las minorías. Pero esta expropiación también se expresa en otras lógicas, en otras intensidades. O si no, ¿cómo explicamos lo que ocurre con los desahucios en nuestra tierra? ¿Cómo explicamos el desahucio? El desahucio es enviar al desplazamiento de la nada, porque si sois millonarios tendréis muchas casas, no lo creo que en esta sala haya muchos millonarios, pero quien solo tenemos una casa, ¿sí? Yo antes he hecho el fenómeno psicológico de pensar tu espacio donde tú estás tranquilo, ¿os imagináis que te la quitan? Y que te envían a la nada. Y ese es el desahucio. El desahucio es el envío a la nada, y solamente la presión social ha hecho que se paren, que se redefinan y que cambie la manera de enviarte a la nada. Es otra manera de la lógica, como digo, de la expulsión, ¿no? Es la lógica de un desahucio manifiesto. Avanzando el tercer elemento del volumen, el volumen sube, ¿no? Y aparece la micropolítica. ¿Que en realidad qué es? Es dejar morir a la gente. El modelo ha decidido que quien no consume, que quien no produce, como dice Bauman, es un desecho humano y por lo tanto lo sube. ¿O pensáis que las muertes en el Mediterráneo, ahora en la ruta de Canarias, no se podrían evitar? Se podrían evitar. Y las muertes en el desierto. Y las muertes
y los encarcelamientos y las cárceles de refugiados a lo largo de la ruta de los Balcanes y lo que está ocurriendo en Grecia se podría evitar. La necropolítica es dejar morir, ¿no? Es una necropolítica pasiva que el modelo ha decidido que sea así. Quien no produce, quien no consume, y como dice el profesor Bauman, no sirve, es un desecho humano. Esto es fortísimo, pero es que esto es así. Es fortísimo y es así. Si no, se incorporarían mecanismos de prevención y de vuelta de poder realizar lo que aquí estamos tratando. En realidad, esta necropolítica también tiene una parte activa, es decir, no solamente se deja morir, sino se mata a líderes y lideresas, y luego hay muchos sectores de población a lo largo del planeta que se les deja morir. Hay expresiones de necropolítica que podríamos llevarla con otra caracterización a nuestros modelos occidentales. Se está dejando morir o no atendiendo a determinados sectores en la Europa occidental. El no dotar de presupuestos a la ley de la dependencia ha provocado que gente haya fallecido antes y en malas condiciones. Esta es una excepción del modelo de política pública, pues una nueva norma de comportamiento que tiene que ver con esta caracterización, como os digo, de la necropolítica, que jurídicamente, esto es lo menos importante, pero nos llevaría al elemento de la extinción. Bien, avanzando, y fijaros, por tanto, que nos estamos encontrando con una carta que tiene dificultades de crecer, una crisis civilizatoria de fuerte entidad que mezcla el capitalismo productivo especulativo con una profunda crisis del ecosistema y que hace que los derechos humanos estén deconstruidos por la vía de la explotación, por la vía de la expulsión o por la vía de la necropolítica. Todo esto se produce con la violencia. Esto me interesa mucho decirlo, esto es muy duro, pero muchas veces los fenómenos no son fenómenos naturales como la luz, como el sol, como el día y la noche que aparecen y desaparecen. Ocurre porque se implementan mecanismos muy violentos para que esto ocurra. Mecanismos violentos que aparecen unidos a un modelo estructural que yo creo que ha declarado, y esto sé que es fuerte, pero yo lo creo sinceramente, la guerra a los pobres, la acumulación de las élites en estos momentos no se puede hacer exactamente igual que hace 50, 60, 80 años. La guerra ahora es una guerra absolutamente declarada y por eso nosotros nos encontramos que a las élites no le importa mucho lo que le ocurra a la gente. A la élite le interesa acumular capital y acumular economía. Por eso la violencia es una violencia estructural en forma de guerras, de paramilitarismo, de fortalecimiento violento de los distintos cuerpos de seguridad, estoy hablando a lo largo del planeta, pero que aparece la violencia como una condición de la vida contemporánea. La violencia no aparece ahora como un elemento estructural que busca el objetivo de ganar una determinada guerra, sino que yo creo que es una violencia que pretende quedarse en un espacio y en tiempos de larga duración. Es un elemento consustancial al propio modelo. Ya el modelo de la economía capitalista no puede, en estos momentos donde la tarta no crece, no puede convivir con la democracia. Y la violencia estructural se va imponiendo sobre mecanismos de democracia representativa. Además, fijaros que es una violencia, como digo, que es un fin en sí misma y se utiliza para discernir en estos momentos quién tiene importancia, quién no tiene importancia, quién es fácilmente sustituible y quién no. Esta es una violencia estructural muy dura, pero que va acompañada de lo que podríamos hablar de una pedagogía de la sumisión. Es una violencia más sutil, que es previa, a veces a posteriori, de la violencia estructural. La pedagogía de la sumisión, ¿no?, ya Gramsci hablaba de los valores hegemónicos, es decir, esos valores de convivencia que las élites son para ellas y que, sin embargo, las extienden por la vía cultural, por los medios de comunicación, por la enseñanza, hacen que esos valores, que son claramente de las élites, las clases y los sectores sociales populares hacen suyas. Este es un elemento que se llama pedagogía de la sumisión. Es decir, la idea de creer que yo soy un fracasado porque no tengo trabajo, y no tengo capacidad de emprender, y no tengo capacidad de ser un hombre competitivo o una mujer competitiva, son valores del modelo de las élites que las clases de abajo van haciendo suyas. La expresión más dura de esta situación es la guerra entre pobres. Lo que hace profundamente funcional el modelo, y que encaja perfectamente con este congreso, que el modelo hace suyo. Enfrentar al trabajador fijo con el trabajador temporal, al temporal con el excluido y al excluido con el migrante. Generamos la guerra entre iguales porque esto le resulta el elemento funcional del modelo. Enfrentarnos
y para eso construye valores hegemónicos con pedagogía de la sumisión que realmente son funcionales al modelo y que caemos en la trampa muchos sectores sociales que en vez de aliarnos para deconstruir la guerra contra pobres e invertir la flecha de hacia dónde tiene que ir la guerra, se produce una destrucción de valores entre nosotros. Esto explica el racismo, el miedo, la diferencia al otro, el individualismo, todos esos valores que van penetrando, ¿no? Y que, insisto, yo me he encontrado a muchos estudiantes acabando la carrera que se sentían mal porque decían: no he aprendido todos los idiomas que necesito, no soy una persona competitiva. Pero por favor, no, esos son valores de dominación. Es que tú no puedes vivir dignamente de tu trabajo sabiendo qué capacidades tienes y en qué momento te encuentras. Fijaros que el elemento de la competitividad es un valor profundo de sumisión que nos enfrenta a los migrantes, ¿no? Y te puedes encontrar que un determinado trabajador de la agricultura, ¿sí?, o un pequeño campesino considera que es un enemigo que le usurpa las trabajadoras de la fresa. Es completamente ilógico. Esto deconstruye los derechos humanos. Pero esto tiene una categoría que se llama guerra entre pobres. O sea, no es un elemento causal. Y si vosotros veis las televisiones generalistas, leéis los medios de comunicación, veis los valores culturales que se van extendiendo, este es un elemento de fortalecimiento del modelo que tiene que ver con la idea de la violencia. Bien, fijaros que no tengo mucho tiempo, ¿no? Pero habría un ejemplo... Más o menos llevamos ya los 45 o 50, pero yo creo que se puede seguir. Pues no, todavía no, ¿verdad? Media hora ya. Acabar de dibujar el puzzle, hay que acabar de dibujar el puzzle. ¿A qué hora terminamos? A las 10:30 tiene que estar hablando otro ahí. Bien, bueno. Bien, yo tenía 50 minutos. Bien, pues entonces... Yo creo que 5 minutos más. No, alguno más. Bueno, voy a robar 10. Pues 7 o 8. Bien, habría por tanto, por avanzar, y lo voy a hacer más rápido, ¿no? Fijaros que esta crisis civilizatoria, con los elementos que he marcado, nos lleva también a que determinadas categorías jurídicas, determinadas instituciones democráticas, o llamadas democráticas, y determinados valores de funcionamiento están siendo reinterpretados. En este proceso de reinterpretación habría lo que yo he llamado una respuesta institucional que me parece importante subrayarla en esta idea del conocimiento del público. Primero, la democracia. Habría muchísimo que hablar, ¿no? Pero yo creo y tengo el convencimiento, ¿no?, que la democracia representativa en estos momentos está sufriendo fuertes golpes por el poder económico y por esa necesidad que tienen las élites ante una tarta que no crece de seguir acumulando riqueza. En estos momentos los juristas, cuando vemos a fondo, comprobamos que las expresiones institucionales de la democracia están tocadas. La soberanía popular, el imperio de la ley, el Estado de Derecho, la separación de poderes, en el ámbito internacional están muy desconfiguradas, están deconstruidas. El caso de Grecia con lo que pasó a Chipras, ¿no?, donde el sector financiero rompe la participación del referéndum e hipoteca al modelo griego, o donde la soberanía de los pueblos no tiene la capacidad de establecer sus recursos, ¿no? Entonces, una ley presupuestaria, una ley de límite de gasto, pues ha podido ser retocada anteayer, pero que hace que el modelo económico esté quebrando esta democracia. Creo que no es extraño decir, y lo decimos con bastante fuerza, que la captura del poder corporativo de los parlamentos y de la democracia hace que los límites clásicos de esta se vean muy deteriorados. Es difícil ahora decir que en nuestro planeta, en el vértice jurídico de la democracia, los derechos humanos presiden las relaciones sociales. Difícilmente alguien puede sostener eso, porque sabe que eso no es verdad. Lo que preside es la mercantilización de la vida, y la mercantilización de la vida está vaciando al proceso de la democracia. Pero además nos encontramos con una arquitectura de la impunidad. Esto requeriría hablar mucho, pero simplemente os quiero transmitir una cuestión que tiene que ver con las migraciones. Mirad, el fortalecimiento de los derechos del poder corporativo por la vía de acuerdos de comercio, contratos de inversiones, tribunales privados, es brutal. Los derechos del poder corporativo, del capital y de las élites, en derecho decimos que son imperativos, coercitivos y ejecutivos. Hay que cumplirlos sí o sí. Hay que pagar la deuda externa, hay que pagar las expulsiones de empresas transnacionales, hay que cumplir las sentencias de los tribunales de arbitraje. Un poderío de arquitectura de la impunidad brutal. Pero ese poderío aparece asimétrico, o sea, desigual respecto a los derechos humanos. Los derechos humanos es un derecho, en el mejor de los casos internacional, frágil. La tutela de las libertades públicas a nivel interno es
débil y por lo tanto la asimetría es absoluta. Y en el ámbito internacional, repito, hay del Estado que no pague la deuda externa, hay del Estado que no pague la deuda externa, hay del Estado que pretenda reinterpretar y reorganizar el pago de la deuda, como hizo Grecia, porque la golpean. Eso es sí o sí. Mirar los derechos de los migrantes, mirar los derechos de las personas refugiadas. Todo el corpus jurídico de regulación es un corpus frágil, agujereado, no tutelado y cada vez más eliminado. Y además se vive una ficción. El migrante económico es un migrante voluntario que escapa de su país. Es decir, la persecución, o mejor dicho, la huida por la miseria no reconocida en las regulaciones jurídicas. Esto es una asimetría profundísima, ¿no? Que también nos lleva a otro territorio, el territorio de, y tiene que meterse aquí la asimetría, y aquí tenemos que unir el puzzle. ¿Por qué las mercancías circulan libremente? ¿Por qué los recursos naturales son protegidos? ¿Qué ocurre en nuestros puertos? ¿Qué se protege ahí? Y los derechos humanos en estos lugares son profundamente asimétricos. Tú te encuentras que en México, ¿no?, el presidente Trump está cometiendo delitos altísimos, a mí me parece, que de crímenes contra migrantes en la frontera con México, pero la circulación de mercancías, y por cierto, de las personas que van a consumir a Estados Unidos, en la MUA, en la frontera, aparece claramente como una distorsión y una asimetría profunda. No lo podemos olvidar, Si tú vas a Tánger y luego te acercas a Ceuta, allí ves un gran macro lugar donde las mercancías y todo tipo de productos en transición económica es blindado y protegido. Al igual que las energías, el petróleo, llega a nuestros hogares y por eso tenemos luz, tenemos móviles, pero realmente esto es asimétrico con los derechos humanos. Por otro lugar aparece la idea de la frontera. Miren, la idea de la frontera ha sido tratada ya de una manera técnica, ¿no? Pero yo quisiera decir dos cosas. La frontera nace para dos temas. Dos, y no lo olvidemos. Uno, nace para separarnos de los bárbaros, como históricamente se ha dicho. Para la frontera, un lugar imaginario de guerra, espacio de no derechos, nos separa de los bárbaros. Eso sí, ahora los bárbaros son gente que huye de la miseria, de la persecución política, por violencia de género, contra los disidentes de género, contra los refugiados climáticos. Esos son los bárbaros. Y cumple ahí un lugar, ¿no?, donde el secretario de Estado de este gobierno sigue diciendo que la expulsión, supuestamente en caliente, es legal. Una gravísima sentencia del Tribunal Europeo que lo habéis tratado, pero que de alguna manera la idea del bárbaro que viene de fuera aparece con la idea de la frontera. Pero la otra es que la frontera es un lugar poroso para que entren personas migrantes, según el modelo, asustadas, desorganizadas y que no legitimen sus derechos para que reproduzcan y fortalezcan nuestro mercado de trabajo. Y ahí la frontera se traslada. La frontera no es solo la frontera sur, la frontera la llevamos a los aeropuertos, también espacio de no derecho, donde la gente entra, en algunos casos que puede, con visados de turista y todo el mundo sabe que se quedan para trabajar en el mercado del cuidado, sobre todo de personas, de empleadas de hogar y en determinados sectores. Por tanto, la frontera tiene también una vocación de filtro. Y la frontera son unos muros crueles para controlar, para ocupar, para excluir, para encarcelar, militarizar, colonizar, expulsar, asesinar y hacer negocio. Y también existen muros simbólicos en nuestras cabezas, ¿no?, muy funcionales al modelo de la pedagogía de la sumisión, donde el miedo, el odio y la guerra entre pobres aparecen con toda su fortaleza. Bien, por terminar, fijaros, nos quedaría el elemento del migrante económico y de la persona refugiada, un tema que a mí me preocupa muchísimo, porque da la sensación de que quien es perseguido por cuestiones políticas le vamos a atender, pero a quien escapa de la miseria va a suponer que escapa voluntariamente y entra en la categoría de migrante económico. Esto ya no es funcional. El modelo jurídico tiene que revisar esta dualidad y esta separación. No es normal. La idea de perseguido y la idea de la huida, hay que construir una nueva categoría que permita dar entrada, ¿no? Por cierto, como lo hace algún convenio europeo, convenio internacional de protección de migrantes, por cierto, aprobado por Naciones Unidas, tratado internacional que protege al migrante económico, pero que no se dice, no ha sido ratificado por ningún Estado europeo, por ninguno. Defienden el pacto de migraciones de Marruecos, ¿no?, que se aprobó en Marruecos, pero que es un pacto voluntario. Cuando es una norma jurídica no lo defienden. Ahí, esto lo digo porque la norma de la Unión Europea para la defensa de personas refugiadas va a insistir en dos cosas, y lo decía ayer el ministro, ¿no?, peligrosísimas. Vamos a respetar la legislación internacional
para personas refugiadas, pero ha dicho dos cosas que a mí me dejan preocupado. A las que sean especialmente vulnerables y especialmente protegidas. Y parece que olvida el concepto de asilo. Y para los migrantes simplemente remite al visado en origen, ¿sí?, y a quien tenga con recursos. Parece que la disfunción sigue fuerte. A mí siempre me ha parecido pornográfico que quien muera en el Mediterráneo, todavía haya ministros que pregunten, ¿es migrante económico o es refugiado político? Y la categoría de ser humano queda completamente deconstruida. La última cuestión son los limbos jurídicos. Esto lo habéis tratado a lo largo del Congreso, ¿no? Yo podría hablar de devoluciones, extraterritorialización de fronteras, de los CIES, de la ley de extranjería y sus permisos, arraigo, agrupamiento, las dificultades de la vida cotidiana de los migrantes, las redadas racistas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un conglomerado de normas, difíciles a veces de entender, continuamente reinterpretadas y de categorías, que sé que han sido estudiadas, pero que yo quisiera establecer dos elementos más teóricos de todo este conjunto de normas y categorías que muchas de vosotros conocéis. Uno, mirad, todas estas normas y categorías nacen con un objetivo. El objetivo es justificar y legitimar la discriminación de derechos para los otros, para los extranjeros. Esa discriminación de derechos es puro racismo jurídico, porque lo que está haciendo es justificar menos derechos para el otro. Si tú justificas menos derechos para el otro, abres la puerta al racismo. Y si abres la puerta al racismo, generas un círculo vicioso entre conjunto de normas que eliminan derechos a los otros y justificación del racismo que provoca círculo vicioso en el desarrollo. Y por último, el otro elemento de todo este grupo de normas es, mirad, criminalizar la solidaridad. Meter a la gente que no ha cometido ningún delito a un CIE, hacer una redada racista, etcétera, etcétera, es construir la fascistización del sentido común. Y el sentido común es ese sentido colectivo de valores racionales donde colocamos a la humanidad en el centro de nuestros valores. Si tú permites prácticas jurídicas e institucionales de este estilo, abres paso a la fascistización de los derechos humanos. Todo esto nos permite un cierre muy duro. Pero un cierre muy duro que hay que encararlo, porque desde la dureza establecemos los diagnósticos de nuestra intervención. Y es, en estos momentos no solo se están destruyendo derechos de gentes, y sobre todo de personas migrantes. Yo creo que estamos en una nueva etapa, donde el imperativo categórico de los derechos humanos de la Segunda Guerra Mundial está en entredicho. Esto al final lo que nos está llevando es a una situación donde los gobiernos, como digo, no solo están eliminando derechos, están reconfigurando quiénes son sujetos de derecho y quiénes quedan fuera de la categoría de seres humanos. Parece que volvemos a tiempos prehistóricos o otra época, donde no todo ser humano por ser persona es titular de derechos, sino que estamos en una fase de reconfiguración que nos está abriendo puertas a algo tremendamente grave. Lo que está ocurriendo con las personas migrantes es un proceso de reconfiguración. Y esto, sin duda, está abriendo los espacios a nuevos espacios neofascistas. El espacio neofascista, no hablo yo de fascismo, hablo de espacio neofascista, va más allá de la extrema derecha. Son prácticas institucionales y jurídicas apuntalados por muchos de los partidos que se encuentran en el gobierno, que están abriendo espacios, insisto, a considerar que si eres pobre, si eres negra, empiezas a quedar fuera de la categoría de ser humano y por lo tanto empiezas a ser descompuesta, ¿no?, en la idea de la titularidad de derechos humanos. Bien, yo lo voy a hacer aquí. Me quedaría una última cuestión sobre resistencias desde abajo, pero yo creo que esto lo habéis hablado y bueno, no me ha dado tiempo. Disculpar porque me haya alargado. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por dibujarnos el puzzle completo. Indudablemente no hay motivos para el optimismo, por supuesto, y quizá para la esperanza, pero tenemos que buscarlos, como sea. De momento tenemos un debate de unos 20 minutos, 25, y después tenemos que cerrar para continuar con el Congreso.
Sí, bueno, Juan, muchas gracias por tu trabajo. Una ratificación más de la barbarie en la que estamos metidos es como los tratados internacionales de libre comercio, previamente a que se firmen, lo primero que se mete como condición es que no estarán sujetas a las legislaciones de los estados, de los países soberanos, y se crean tribunales especiales por ellos mismos, por la parte interesada, tribunales de parte para proteger sus supuestos derechos. Esto es el colmo. Esto pues, nos plantea claramente que una cosa es la legalidad y otra cosa es la legitimidad, sobre todo en términos de humanidad. Y bueno, me parece que es lo que por falta de tiempo nos quedaba de hablar, que esto en realidad nos debería, y yo creo que nos conduce a la desobediencia, a que nos articulemos y nos organicemos para desobedecer de una manera activa, contundente y eficaz. No sé qué te parece. Bueno, yo creo que el tema de la desobediencia, o sea, no es un tema de ahora, es un tema histórico que muchas veces se reubica como si ahora con el desplazamiento forzado, no lo digo por ti, sino lo digo por parte del poder, ¿no? Como que ahora se está desobedeciendo y esto rompe los pactos de la democracia. Yo quisiera decir dos cosas, ¿no?, con el tema de la desobediencia. Una, si miramos las conquistas de derechos históricos, por ejemplo, del feminismo, de la las sufragistas, si consideramos los derechos frente al racismo, si miramos los derechos de la clase trabajadora, muchos de estos derechos son en cuestión, pero el origen de muchos de estos derechos siempre se han sostenido sobre organización, confrontación, y muchas veces en esta fase de organización y de confrontación la idea de la desobediencia civil ha aparecido. Porque la idea de la desobediencia civil es: yo soy mujer negra y ya me he cansado de que me digan que no puedo ir sentada en el autobús. Y cuando me digan usted se levanta, yo no me levanto. Y usted no se levanta, yo le detengo. Y esa detención provoca efecto, obviamente porque hay trabajo hecho, pero provoca un efecto de respuesta. Eso es desobedecer. Claro, pero el juego de la legalidad y desobedecer no es desobedecer por desobedecer, no. Es no aceptar normas existentes que confrontan contra la esencia jurídica de los derechos humanos. Y ahí habría que ver quién es el que no acepta la lógica de los derechos humanos, quién obedece y quién desobedece. La pregunta es: ¿tiene sentido? Y además no es una excepción, lo que leíamos hace 3 días, ¿no? Una persona sevillana que en Grecia con su compañera, no recuerdo ahora si fue hace 3 años, decide en la autopista recoger a una familia palestina que llevaba muchísimas horas caminando en unas condiciones físicas horribles, les mete en su coche, les lleva con su compañera, él era un hombre sensible y ella también, su compañera, como por los derechos de los migrantes. A los 20 kilómetros les para la policía griega, y en estos momentos esta persona, que no puede entrar porque ha sido expulsada de Grecia, tiene pendiente un juicio con una petición de 40 años. Tráfico de personas, inventan la regulación jurídica, pero en realidad esta persona ni tan siquiera hizo un acto de desobediencia clásica, fue un acto de humanidad. Porque desobedecer es razonable, y a los compañeros de Greenpeace que en el puerto intentan bloquear un buque cargado de armas que va saliendo del Estado español hacia la guerra de la destrucción de Yemen y le impiden, intentan hacer un bloqueo, eso es desobedecer y hay que castigarles. Bueno, la desobediencia es en realidad, como ya han dicho los teóricos de la desobediencia, es aprobar otras leyes que respeten los derechos humanos. La desobediencia forma parte de la propia lucha y del propio combate jurídico por la construcción de derechos humanos. Es una infracción administrativa, y fijaros que la desobediencia muchas veces es abierta, porque quienes hacemos alguna práctica desobediente no nos sentimos culpables de nada.
hay algún problema porque yo empadrono en mi casa a gente que no tiene dónde estar empadronada y que por la ley de extranjería no son personas con titularidad de derechos en inicio, ¿no? Hasta los 3 años, no son nadie, ¿no? Y nadie les empadrona, tú les empadronas, 1, 2, 3 o lo que consideremos, eso es una infracción administrativa que nos van a sancionar, sanciónennos. Sanciónennos, ¿no? Además, la desobediencia civil, mi generación es la de la insumisión del País Vasco, ¿no? La insumisión del País Vasco fueron jóvenes que se negaron a hacer el servicio militar, por lo cual muchos jóvenes que estáis aquí no tenéis hoy que hacer el servicio militar obligatorio, pero que sufrieron cárcel y se entregaban, ¿eh? Se entregaban, decían a las 12 del mediodía nos entregamos a la policía porque no hemos cometido ningún delito y pasaron cárcel porque estaban en contra de la guerra. Son actos de desobediencia. La desobediencia es algo no heroico, es algo profundamente natural, que nace del respeto a la humanidad, del respeto a la situación que se encuentra gente en condiciones de muchísima vulnerabilidad. Y por supuesto la desobediencia civil no tiene con lo que muchos tertulianos dicen a veces, ¿no? Bueno, es el uso arbitral y arbitrario de la ley, porque entonces yo mañana lo que voy a hacer es no pagar impuestos, y entonces yo ahora voy a circular con el coche por la izquierda. O sea, es tan poco serio decir eso, ¿no? Porque la desobediencia civil tiene que ir con prácticas, ¿sí?, que van a generalizarse en defensa de los derechos humanos y que son aplaudidas socialmente. Esa es un poco la esencia, ¿no? Y en la insumisión contra el ejército, al principio los jóvenes que fueron encarcelados no tenían el eco social y estuvieron en cárcel 2 y 3 años. Pero la gente no es tonta y sabe darle la vuelta a la pedagogía de la sumisión. Y la gente empezó a decir, a mí me parece bien que no quieran estar en la guerra, en la MILI, y por lo tanto me parece bien eso y eso va creciendo. O sea, no se puede frivolizar con el hecho de la desobediencia civil. Es una cosa muy, muy seria que coloca la legitimidad, como decía Pedro, por encima de la legalidad formal cotidiana. Muchas gracias, enhorabuena por la intervención. En primer lugar, decirle que coincido plenamente con sus objetivos, con los objetivos de este congreso, de la caravana, con lo que usted ha planteado. Estoy perfectamente de acuerdo con los objetivos que se pretenden. Ahora bien, disiento en la temporalización y en la metodología. Lo más breve que pueda. Quiero decir que las instituciones europeas no hacen quizás todavía lo suficiente o que pueden ser mucho más mejorables. Pero gracias a Europa, nuestro país y los derechos humanos y la economía de Europa y la solución de los problemas de la migración, desde mi punto de vista, creo que se pueden resolver mucho mejor que si no existiera Europa y si estuviéramos fuera de Europa. Sobre el tema de las fronteras, mi ideal sería que no hubiera fronteras y llegará un momento que no las haya, pero en este momento sería inviable e imposible que eso se pudiera producir. Respecto a lo que ha comentado del ministro de Migración, yo particularmente creo que si este gobierno que en este momento tenemos en España consigue terminar la legislatura, creo que al final de la legislatura nos encontraremos un poquito mejor en el tema este de la migración. Nada más porque me tendría que extender mucho. Gracias. Pues, en lo último que dice, evaluemos, esperemos al gobierno y ojalá su idea, ¿no?, que vamos a estar mucho mejor, ojalá sea así. Lo iremos viendo. Yo simplemente comentaba las frases y lo que desde mi experiencia académica y como activista, esta primera expresión que ha hecho me pone en alerta, pero yo estoy de acuerdo, me pone en alerta, ¿no? Luego me parece que el gobierno, yo no tengo ni idea, que tiene conflicto, porque lo que dice el ministro del Interior y el secretario de Estado con el tema de las expulsiones no parece que es lo que dice Pablo, el representante de Podemos, pero en fin, ese es un problema que no viene aquí al caso. Yo simplemente le digo, evaluemos. Yo esto lo suelo decir mucho y no se suele evaluar, ¿no? Por ejemplo, los acuerdos de comercio que decía Pedro, yo fui juez del NAFTA en México y estuvimos en México evaluando tiempo y ahí la evaluación no es muy positiva, ¿no? Pero, como le digo, esperemos. Yo respecto al tema de las fronteras, en realidad yo siempre suelo decir una cosa.
El objetivo ahora cotidiano es que yo, Juan Hernández, con pasaporte español y con pasaporte europeo, ¿sí?, con unos recursos más o menos, puedo viajar donde quiera. Yo ya no hablo de si fronteras sí o no, lo que pido es que todo el mundo pueda viajar como yo. Eso es lo que pido. Y que no acabo de entender, lo digo sarcásticamente, porque una persona de Eritrea, sin recursos, le ponen todo tipo de dificultades. Es lo que yo busco. Luego hablaremos de las fronteras. Pero lo que yo busco en el tiempo concreto y específico es que yo puedo viajar mañana a cualquier lugar, yo me puedo plantar en Eritrea, en Etiopía, donde quiera, me van a recibir, paso la frontera y vuelvo. Yo las colas cuando viajo en la Unión, por América Latina, en los tribunales, yo me encuentro con que las colas de europeos pasamos y el resto tienen dificultades. Eso es lo que yo no quiero. Eso es lo que le puedo decir en ese punto. Luego de las fronteras habría mucho que hablar, pero esto es una cosa bien sencilla, de sentido común, que creo que la mayoría de la gente diríamos. ¿Por qué? Por ser europeo, viajo donde quiera. ¿Y por qué? Por ser de Marruecos, por ser de otros países, se les pone todo tipo de trabas. ¿Por qué? Y ese por qué tiene que ver con parte de lo que yo he explicado. Parte, ¿no? Estamos en una crisis civilizatoria difícil. Y yo creo que esto lo explica, insisto, por la idea de la tasa de beneficio y la acumulación de intereses por parte de las élites. Yo le quiero preguntar sobre las devoluciones en caliente, la sentencia esta del Tribunal de Derechos Humanos, que ha habido una sentencia exactamente contraria, anterior del mismo tribunal. Le pregunto si tiene esta sentencia una justificación, si hubiese producido en el mismo sentido si las personas hubiesen sido gente muy rica, o se cumple la sentencia de Bertolt Brecht que decía que muchos jueces son incorruptibles, que son incapaces de administrar justicia. O sea, es un tema complicado, ¿no? O sea, complicado. Lo que quiero decir es que a mí me ha dejado muy descolocado, por decir la palabra, ¿no? Porque no esperaba este resultado de este tribunal. Pienso que este tribunal jugaba cierta parte de ser una corte garantista y de repente yo he quedado muy asombrado por la sentencia. Claro, si me dices si hubiesen sido ciudadanos europeos, es que no hubiese dado la devolución en caliente. No es la hipótesis comparable. La devolución en caliente es para gente pobre, ¿sí?, y que viene de otras razas. O sea, tiene que ver con políticas racistas y tiene que ver con políticas de exclusión. Vamos, yo esto lo tengo absolutamente claro. Es como cuando la gente muere en pateras, ¿no? ¿Por qué no se les salva? Si el naufragio es de los veleros de australianos que están haciendo una regata, madre mía, todo tipo de ayudas, medios de comunicación, planes, pero como son migrantes pobres y de otras razas, no se habla, mueren, y lo único que sabemos es una juxtaposición de informaciones, que esto va en descrédito del concepto de la humanidad. Juxtaposición de informaciones os fijáis que cada cierto tiempo sale 11 muertos, 15 muertos, 30 muertos, salen, y las que no salen, no. Esto es tremendo. Por lo tanto, si hubiese sido ricos, va por otro lado. Mira, yo respecto a la sentencia, a mí me descolocan dos cosas, ¿no? Supongo que habría que hablarlo más despacio, pero muy rápido. Una es que porque hacen una entrada ilegal, ¿sí?, parece que justifica la expulsión. Yo no acabo de entenderlo muy bien, porque entres ilegal o ilegalmente aquí hay unos procedimientos que hay que sostener, ¿no? Y jurídicamente ahí se produce un primer agujero. Y el otro, o sea, que el tribunal diga que tiene que entrar por las vías adecuadas. ¿Cuáles son las vías adecuadas en la frontera de Melilla? Si tú quieres solicitar refugio, ¿a qué ventanilla vas? Si lo digo así, no hay ventanilla. Tanto le hubiese costado al tribunal prever ese tema, chequearlo. Tanto le hubiese costado, ¿no? Porque si entran así, no sé, ahora no pueden entrar de otra forma. Esto es un poco de sentido común, requiere más análisis, pero el sentido común, cuando la justicia y los tribunales deconstruyen el sentido común en el sentido más fuerte del término de sentido común como valores razonables y de humanidad compartidos, es que ese tribunal y la aplicación de esa norma está desacoplada. Hay un desacoplamiento absoluto y esto resulta muy difícil de entender. A mí me parece, ya digo que jurídicamente habría que verlo más despacio, pero eso podría decirlo así un poco en palabras más sencillas. Sí. La última intervención. La última es breve. En primer lugar, agradecerte sinceramente, Juan, tu intervención. En segundo lugar, felicitarte por lo mismo. Claro,
has hecho una exposición que a mí me parece que cierra muy bien las intenciones que tenía ese congreso y tiene de trabajar, ¿no?, en ese sentido por el mundo de los refugiados. Porque claro, este congreso no solamente quiere hablar de cosas, ni de problemas aislados unos de otros. Más bien lo que ha pretendido y pretende es ver un poco dónde está el meollo del asunto, dónde está la causa que produce todo este sinsabor. Y creo que al hablar del puzzle, del que has hablado, pues nos puede explicar y aclarar mucho, ya no solamente para explicar el fenómeno, sino para qué es lo que tenemos que hacer como militantes, como activistas en un futuro. De eso se trata. Cuando se convoca este congreso, se trata de preparar mentalidades que tengan suficiente energía y fuerza para explicarse a sí mismo por qué hay que ser militante, por qué hay que ser activista y por qué hay que luchar en favor, o en contra, mejor dicho, de no un problema, sino del problema del siglo XXI. Que es el problema de los emigrantes, que como tú muy bien has dicho, manifiesta precisamente el cambio de una ética y el cambio de una civilización. Y explica la crisis civilizatoria en que nos encontramos. Muchas gracias. Sí, yo coincido plenamente contigo, ¿no? Yo creo que no son tiempos, o por lo menos no para mí como académico, solamente para explicar, entender y analizar lo que ocurre. Son tiempos para explicar, entender y analizar lo que ocurre e implementar prácticas para modificar lo existente. Yo creo que esa es un poco donde creo que muchas veces la universidad se va a estructuras feudales y se aleja y simplemente diagnostica, y no es mi condición. Mi condición es la de la intervención, ¿no? O sea, entender lo que ocurre para transformarlo. Y ahí yo creo que los activistas con el tema de las personas migrantes, organizaciones sociales de todo tipo, quienes vamos a la caravana migrante, a la caravana abriendo fronteras, nos movemos en dos resortes, rápidamente, y con esto cierro. El resorte de la compasión, ¿no? La compasión profunda. Nos preocupa lo que le ocurre a la otra persona. Y por lo tanto vamos a hacer intervención cotidiana, disputando en nuestros barrios, pueblos y ciudades a quienes están destruyendo derechos. Y allí donde la política pública no aparezca, aparece la sociedad civil. Y aparece la sociedad civil con sus casas, con sus propuestas, con sus proyectos, y por lo tanto haciendo que la destrucción cotidiana de derechos, ¿sí?, no se produzca. Y por eso estamos involucrados, y aquí se ha hablado de proyectos, cada vez hay más proyectos, muchos de ellos aparecen en una zona gris entre la legalidad y la ilegalidad, y aparecemos en la desobediencia civil, pero luego tenemos otra segunda pata que es infranqueable. Vamos a denunciar a los responsables de lo que ocurre. Vamos a hacer una acción de la compasión, pero de la mano de la denuncia, y vamos a ser implacables. Implacables con quienes están permitiendo, sí, muertes y destrucción de derechos humanos de personas que lo único que hacen es huir de lugares del horror que no han nacido de la nada, lugares del horror donde la lógica colonial y racista de muchas de las instituciones comunitarias son responsables. Por eso nos movemos, insisto, en la intervención cotidiana, en la compasión profunda de lo que nos preocupa, lo que le pasa al otro, y si vamos por la calle, vemos a una familia en la calle y el poder público no le va a hacer daño, la red ciudadana va a funcionar con teléfonos, y esa familia vamos a intentar que en un primer lugar pueda dormir en un lugar correcto. Eso es intervención directa. Ahora, intervención directa que nunca vamos a abandonar la denuncia política para que las políticas públicas sean otras y para que los responsables de tanto horror y de tanta falta de humanidad respondan por sus prácticas. Muchas gracias. Bien, pues terminamos aquí. Simplemente recoge este interrogante que ha salido a lo largo de la conferencia y también en el debate. Lo que tenemos que hacer y lo que ya estamos haciendo, ¿es desobediencia civil o es humanidad? Seguiremos pensando en ello y actuando en consecuencia.